Recuerden que nos pueden mandar mensajes al Instagram, también a nuestra transmisión de YouTube. Estamos preguntando hoy. Desde el condado comunicamos como nos gusta. En Condado Radio. Desde el condado comunicamos como nos gusta. En Condado Radio. Bueno, son las 11 de la noche con 16 minutos y ya está en línea con nosotros Pablo Garelo. Lo hemos presentado a Pablo como militante justicialista, porque así aparece, justicialista, dice él, en su Instagram, pero es comunicador, Pablo, ¿sí? Así es. Pablo Garelo, creador del sitio de Instagram Rosca y Tinto. Además, un formador, bueno, en toda la cuestión del peronismo, ¿no? De lo nacional y popular. Está en estos momentos dando cursos, dando clases en una escuela de peronismo. Se podría decir así, ¿no? Bueno, ahí le vamos a preguntar, pero algo que está buenísimo para mí de lo que está haciendo Pablo es que él está armando, te diría, como un replantear la identidad nacional, ¿no? O sea, yo hice el curso de pensamiento nacional, que se los recomiendo, y a partir de ahí dije, ¿se copará? Pablo nos dirá que sí para el streaming, y se copó, así que agradecidísima de que nos des estos minutos de tu tiempo, Pablo, también. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Los escucho un poco entrecortados, no sé si se podrá mejorar. Bueno. Dale, ahí vemos y mejoramos. Ahí tenemos al operador tratando de mejorar, a ver si nos escuchas un poquito mejor. Estábamos charlando un poquito sobre tu laburo, sobre lo que haces, y bueno, de repente la referencia que tenemos desde acá, desde San Juan y desde este programa, es todo el laburo que haces en Instagram con Rosca y Tinto, también con tu Instagram personal y particular, y es muy interesante escucharte, es muy interesante leerte. ¿Cómo es que surge esta cuestión de meterte tan de lleno en las redes sociales y ser un influencer ahí, un influencer justicialista, un influencer peronista? Y en realidad el proyecto surge... tengo un eco tremendo, che, no sé si ustedes me escuchan, pero... Acá se te escucha perfecto. Yo te escuchamos perfecto, ahí está el operador trabajando un poco la técnica. Bueno, sigo hablando entonces. No, el proyecto surge en pandemia, en realidad, por ahí teníamos alguna inquietud intelectual, nos juntábamos, viste, a partir del encierro y demás, había la necesidad de empezar a comunicar algunas cosas. Lo que sí nos pasaba cuando se empezó a liberar un poco la cuarentena fue que nos reuníamos con amigos. Yo, bueno, soy militante político, además acá en una organización en Santa Fe, nos reuníamos, nos gustaba mucho quedarnos a charlar sobre coyuntura política, historia, un par de temas, y mientras tomábamos vino, ¿no? Y una de las noches surgió, bueno, che, ¿por qué lo que estamos haciendo acá no lo podemos hacer en redes sociales? Capaz la gente nos presta el oído o les interesa leer lo que tenemos para decir, lo que pensamos, y así surgió Rosca y Tinto, digamos, por eso el nombre. Armamos el logo, enseguida largamos en Instagram, y bueno, hoy ya somos una comunidad de casi 18.000 personas, creció un montón la página, y lo que notamos es que cada vez hay más recepción para la cuestión nacional, que cada vez más a los pibes, a la gente en general, le llama la atención y realmente le gusta compartir la cuestión de fortalecer la identidad nacional, que es el objetivo principal que tiene Rosca y Tinto, más allá de difundir información, de difundir contenido, de recomendar libros, de hacer un curso de formación y demás. La actividad fundamental que se planteó Rosca y Tinto desde sus orígenes es fortalecer la autoestima nacional, levantar el orgullo nacional
porque creemos que sin orgullo nacional es imposible llevar adelante un proyecto de liberación que realmente pueda desarrollar la Argentina y poner en un piso de igualdad a todos los compatriotas. Adoctrinamiento, digamos. Viste que ahora estamos con esa palabrita. Estás haciendo adoctrinamiento, ¿no? Una cosa... Aunque ahora suene mal la palabra, exactamente, adoctrinamiento. Sí, la otra vez veía un poco lo que sucedió con respecto a Milei, ¿no? Sí. Y la crítica al adoctrinamiento, cuando en realidad al revés, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigante para difundir el pensamiento nacional, porque justamente ni en las universidades, ni en las escuelas se difunde lo que difundimos nosotros. Lo hacemos de una manera silvestre, muy marginal, y nos dicen que estamos adoctrinando desde las instituciones del Estado. La verdad, una locura. Qué bueno que digas esto, Pablo, porque también es una cuestión que yo observo muchísimo en el sistema educativo y sobre todo en las universidades, ¿no? Digo, cuando la derecha o el neoliberalismo, o liberalismo, ultraderecha o como le quieras llamar, habla de adoctrinamiento en las escuelas o en las universidades, lo que yo veo es todo lo contrario. Siempre pienso que las universidades están llenas de fachos. Sí, y de mucho pensamiento europeo, ¿no? Y de mucho pensamiento muy de derecha. La mayoría de las universidades, al menos las universidades más tradicionales, por ahí, si hablamos de una universidad quizás más nueva, que está hecha con otra concepción, o fundada durante el kirchnerismo, quizás tiene un perfil de profesores que son un poco más progresistas, más nacionales y populares. Lo que yo palpo en las universidades es que está lleno de gorilas, digamos, todo lo contrario. Sí, y si vos te pones a ver por ahí el esquema principal de las universidades del país, lo que es la Universidad de Buenos Aires, de Rosario, acá la Universidad del Litoral, está dominada por el radicalismo, digamos, históricamente fue la institución donde el radicalismo se cobijó, donde hizo caja económica a partir de eso, donde forma los cuadros que después van a ir a las gobernaciones o a las intendencias, y bueno, y el radicalismo, al menos en su matriz actual, es profundamente gorila, y realmente también lo que se difunde mucho en las universidades, al menos lo que creo, es una visión súper eurocéntrica de nuestra historia, de nuestra política, más que nada en lo que es la ciencia, lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Entiendo que en ingeniería y en ciencias duras pasa algo similar, porque la otra vez conversaba con un compañero de la UTN, y me contaba justamente esto, que los pibes, los egresados salen profundamente liberales, profundamente individualistas, donde les da lo mismo ser técnico electromecánico acá en Argentina o irse a Alemania a ganar en dólares y vivir mejor. Entonces no retribuyen nada al Estado argentino en lo que hizo durante años para que esa persona se forme. Así que nada, tenemos una tarea muy grande también en las universidades, en los centros de estudiantes, en las secundarias, en el pensamiento en general, ¿no? Lo que se llama la batalla cultural. ¿Y por qué pensás que la derecha está tan ufanada en hacernos pensar o en hacerle creer a la sociedad que lo que se hace en las universidades es adoctrinar sobre el pensamiento socialista, de izquierda, cuca o lo que le querás llamar? ¿Cómo? Digo que, ¿por qué pensás que lo que se intenta construir es que lo que sucede en las universidades es adoctrinamiento, digamos, ¿no? Si vemos que lo que pasa es todo lo contrario. En ese sentido, lo que creo es que Milei es un dirigente político profundamente ideológico, que tiene convicciones, que no tienen que ver, por supuesto, a las convicciones que tenemos nosotros, pero no es un Macri tampoco, un tipo que le interesaba más que hacer negocio, no le interesaba otra cosa. Milei está convencido de su lugar en el Estado Nacional, quiere hacer una revolución a su manera, quiere hacer una modificación cultural profunda, porque eso también, el concepto de revolución implica eso, modificaciones en términos culturales, espirituales, subjetivas, y me parece que los libertarios realmente están enfocados en poder llevarlo adelante. Por eso encontraron un enemigo muy fácil de identificar, que bueno, tiene que ver con todo lo relacionado al Estado, a ciertas reivindicaciones de derechos humanos, de reivindicaciones progresistas, lo identificó ahí, lo nombró de una manera, y bueno, y hoy está llevando adelante una embestida discursiva, más que nada, ¿no? Creo que tiene que ver con una batalla de las ideas, que ellos sí se proponen, y que por ahí el macrismo, en otra lógica de construcción política, no se había propuesto.
Pero entiendo que tiene que ver con esto, con una batalla por el sentido común y que ellos están yendo a fondo y lo que nos está pasando a nosotros es la poca capacidad de respuesta, la poca capacidad de oposición, la poca capacidad de organización para poder conducir al movimiento nacional y ahí, bueno, una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Mira, Pablo, y ayer se cumplió un aniversario de la comunidad organizada. ¿Qué vigencia le ves vos a las ideas planteadas en ese momento, en ese libro de Juan Domingo Perón, con respecto al presente que nos toca y esto que estás nombrando de la batalla cultural y de la construcción, sobre todo, de la identidad nacional? Y para mí el pensamiento de Perón está más vigente que nunca. Desde la idea de tercera posición, por ejemplo, si hoy vemos, bueno, Argentina tiene que mantener una autonomía férreamente, tanto contra la OTAN, como igualmente contra el polo China-Rusia, digo, que no dejan de ser imperialistas. En ese sentido, yo creo que el peronismo en la cuestión del interés nacional, por sobre todo, está sumamente vigente en la reivindicación de las tradiciones nacionales, en la búsqueda de una raíz. Hay una frase de Perón, porque Perón ya empieza a detectar el problema del materialismo, ¿no? Del consumismo, de dónde iba a ir a terminar el capitalismo. Y él habla de que ya hablaba de la crisis de nuestro tiempo, era materialista, y además él toma un concepto de Sartre, francés, y habla de que vivimos en un estado de náusea, habla de la náusea, y esto es sumamente actual porque, digo, fíjense si el posmodernismo, ¿no? La situación en la que vivimos actualmente no tiene que ver con una falta de proyección, un vacío espiritual muy grande en la gente, un aumento en los consumos, por ejemplo, de droga, en los consumos de fármacos, en los consumos de ansiedad. Hay una falta de proyección, de raíz, de identidad, que al ser humano le provoca un vacío, le provoca una náusea, como decía Perón, y que nosotros tenemos que subsanar. Bueno, ¿cómo es la mejor forma de subsanar? A través de la comunidad. Generar una comunidad que pueda realizar al individuo y un individuo que pueda aportar a esa comunidad. Él hablaba siempre de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Para Perón, y esto es muy importante, el poder político, el poder popular, no estaba en el Estado, porque últimamente el peronismo se convirtió profundamente estatista. Parece que si no tenemos el Estado no podemos hacer nada. Para Perón, la organización primero era en las organizaciones libres del pueblo, primero en el club, en la parroquia, en la vecinal, en la unidad básica. Ahí era donde el individuo se iba a realizar, donde iba a trabajar en conjunto, donde iba a marchar por una causa mucho más grande que su propio individualismo. Y esto también es trascendental, porque en un momento donde no hay proyección a futuro, donde no hay un enraizamiento con nuestras tradiciones, con nuestra identidad, en un momento donde hay un malestar generalizado, una falta de respuesta, falta de certezas, donde todo es relativo, donde importa más el consumo y el hedonismo que, por ejemplo, dar la vida por el prójimo. Digo, donde hay una situación de insatisfacción tan grande, las ideas de Perón nos permiten tener un anclaje con nuestra tradición nacional, con nuestra identidad, con la grandeza de este país, la vinculación con las gestas de San Martín, de Rosas, la gesta de Malvinas. Digo, hay en el peronismo un montón para escarbar, que poco se ha hecho en los últimos años, y me parece, y lo vengo diciendo hace tiempo, que creo que Perón es el futuro, en el sentido de que tenemos un malestar tan grande, y creo que la doctrina nos puede llevar a un lugar al menos con certezas y un norte claro para la liberación del país. Me parece súper loco que plantees, Pablo, la cuestión de la organización y la comunidad, digamos, en un momento en el que estamos hablando acá en el programa desde que hemos comenzado, en un momento en el cual pareciera que el individualismo es lo que impera, digamos, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede lograr una comunidad organizada en este contexto, ¿no? Porque la comunidad organizada, el libro de Perón es del 49, calculo. ¿Cómo sería esa comunidad organizada en este momento y cómo debería ser ese trabajo
Digo, teniendo en cuenta que lo que impera es el concepto de la meritocracia, el concepto de sálvese quien pueda, la ley de la selva, el individualismo, puede aquel que tiene dinero y toda esta cuestión. Bueno, me parece interesante la pregunta. Por ahí hay cierta crítica de algunos compañeros que dicen, che, déjense de joder con la doctrina, que se escribió hace un montón de tiempo. Ahí remarcar nada más que la doctrina son principios y valores inviolables que permanecen a lo largo de la historia, digamos. Perón esto lo sabía y él escribe justamente a partir de grandes conceptualizaciones. Él no estaba diciendo qué es lo que teníamos que hacer con el trabajo en el año 2020. Por supuesto que él está escribiendo en una época, pero ya nota que la cuestión del materialismo iba a ser un problema, la cuestión del consumismo y demás. Y con respecto, digo, para defender un poco este discurso de volver a la doctrina. Volver a la doctrina no quiere decir que no nos tengamos que actualizar, que no tengamos que pensar que es una economía totalmente distinta, que hay nuevas tecnologías, que hay otras subjetividades. Volver a la doctrina no quiere decir dejar de pensar en todo eso. Volver a la doctrina quiere decir volver a creer en algunos principios básicos, en valores básicos que tenía el peronismo. Digo, cuando el peronismo dice que acá no existen clases sociales, eso es un valor inalienable que a pesar del paso del tiempo no va a dejar de tener importancia. Cuando habla de la tercera posición, lo mismo, o cuando dice que la única clase de hombres son los que trabajan, lo mismo, ¿se entiende? A eso hacemos referencia cuando hablamos de mantener el estatuto doctrinario. Y con respecto a la construcción social y organizativa, realmente estamos en un momento complicado por muchas cuestiones, ¿no? Por la cuestión, yo creo que fundamentalmente con el posicionamiento del dios dinero por sobre todas las cosas, por el individualismo, por cómo ha calado la idea de meritocracia, por cómo está en decadencia los sujetos comunitarios, ¿no? Las entidades comunitarias, las instituciones. Pero bueno, me parece que igualmente hay mucho para hacer. Yo creo que en el pueblo argentino todavía queda una gran reserva moral de solidaridad. Se ve mucho en los barrios, donde ahora hay grandes problemas alimentarios. Si uno va y recorre los barrios periféricos de las grandes ciudades, se va a dar cuenta justamente de esto, que todavía impera la solidaridad para poder sobrevivir, los comedores, la ayuda en intercambiarse ropa, digo, un montón de lógicas que subsisten, el dirigente del club de barrio que se levanta a las 6 de la mañana un domingo para hacer los pollos, para que los chicos puedan ir a jugar el próximo domingo. Todavía hay una reserva moral, yo creo, en el pueblo argentino, que mantiene los lazos solidarios, los lazos comunitarios, y por supuesto, nosotros en primer lugar tenemos que cambiar el discurso. Nuestro discurso sigue siendo, o al menos en el último tiempo, tuvo algún matiz de individualismo también muy grande, matiz de estatismo muy grande, cuando el Estado no le estaba solucionando la vida a la gente. Creo que también partir desde una autocrítica, partir en el sentido de volver a hablar de los grandes problemas que tiene la gente, volver a hablar de la comunidad, y una vez llegado al Estado, que yo no tengo duda que el peronismo lo va a hacer porque realmente esto es un desastre, una vez llegado al Estado, fomentar las organizaciones de la comunidad, ¿no? No creer que todo el poder se construye de una oficina del Congreso o de una oficina de una municipalidad. Fomentar los clubes de barrio, fomentar la concientización en las bibliotecas populares, en las vecinales, dar las batallas culturales donde haya que darlas. Me parece que hay muchísimo por hacer. Creo que el Estado sigue teniendo todavía grandes herramientas para combatir la ideología neoliberal y fundamentalmente ponerse al servicio de los problemas de la gente. Dejar un poco la rosca de la política militante, dejar de hablar del Consejo de la Magistratura, que le importa un bledo al ser humano común y corriente, volver a hablar de algunos temas que para nosotros es tabú, como puede ser la seguridad, como puede ser la idea de meritocracia. Digo, el peronismo, cuando habla de la ascendencia social, incluye también la idea del individuo, de su mérito, digamos, un mérito personal que a partir de la educación y de otros elementos va a poder tener un trabajo, va a poder progresar. Nosotros abandonamos la idea de progreso cuando era muy peronista, y no por eso iba a ser un progreso egoísta e individualista, al contrario. Entonces me parece que hay que reivindicar algunas ideas que dejamos de lado y volver a interpelar a la sociedad. Y una vez logrado el poder estatal,
obviamente fomentar a fondo las instituciones de la comunidad, a las cuales ya se puede fomentar, ¿no? Obviamente. Si no les viene la factura tan cara, capaz que puede seguir existiendo un club. No, digo porque un poco lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo respecto de la comunidad organizada es lo que ataca a este gobierno, ¿no? Claro. La cultura, los clubes, todo aquello que posibilite que la gente se encuentre y pueda organizarse desde abajo, ¿no? Sobre todo en este momento en el cual, las prioridades pasan por comer, digamos, ¿no? Entonces imagínate si otras discusiones quedan de lado. Tú también sos militante político como vos, Pablo, has hablado un poco de la autocrítica del movimiento, ¿no? De esta cuestión estatista, ¿no? Y también me parece que tiene que ver con esta casta, ¿no?, que nos trajo este personaje, que también nos ha hecho repensar y replantear muchas cosas, ¿no?, que tiene que ver con la forma de construir, de la construcción de la política, ¿no?, de cómo nosotros generamos poder para cambiar las cosas, ¿no? Eso me parece que es lo que hay que recambiar, hay que repensar, urge un recambio generacional, no sé cómo lo ves vos, yo te estoy hablando de la provincia de San Juan, así que te imaginarás cómo funcionan también las cosas acá en ese sentido. Así que me parece que también ahí tiene que estar puesta un poco esta discusión, este debate, para justamente seguir avanzando y recuperar el peronismo, ¿no? Dejamos el peronismo en el 2015 y se perdió. Y ya sabemos qué pasó con la llegada de Milei. Sí, no sé si hay alguna pregunta en específico, no, pero por ahí... hay que modificar la construcción de cómo hacemos política o cómo se viene haciendo política este último tiempo. Perdón, no pude escucharte. Tenemos que modificar la forma de cómo construimos política, ¿no? Como militantes, en este caso del movimiento peronista. Sí, disculpa, estoy con algún problemita técnico, ahí te escuché. Sí, coincido. Sí, te escuchamos, Pablo. Te estamos escuchando, Bien, ahí está. No, porque tengo algún nivel de eco. Ahí si pueden, no sé si se silencia algo, ¿cómo es? Dale, ahí cortamos retorno. Está fallando acá el WhatsApp. Ahí está, excelente. Me parece, yo creo que uno de los grandes problemas en términos de la construcción nos pasó la renovación de las élites. Había un intelectual, un politólogo italiano, Gaetano Mosca, que hablaba de eso, de lo imprescindible que son la renovación de las élites para el mantenimiento de un sistema político. Y creo que al peronismo le faltó eso, digamos, un sistema, un proceso firme y contundente en términos de formación política, porque creo que uno de los grandes problemas es creer que la conducción era infalible, ¿no? Creíamos que con Cristina siempre iba a estar todo bien y mientras esté ella no hacía falta formarnos, no hacía falta que emerjan líderes, no hacía falta estudiar justamente, o entender un poco más lo que nos quería plantear Perón a lo largo del tiempo. Entonces no nos formamos, hubo una gran camada que adhirió al kirchnerismo más por una cuestión identitaria, de algunas banderas, reivindicaciones, pero que por ahí no nos encargamos de producir el trasvasamiento generacional. Y hoy nos encontramos en que Cristina, un poco está afuera del tablero de juego, y tuvimos que poner siempre candidatos que no respondían a lo nacional popular. Pensemos en Scioli, que hoy es funcionario de Milei, en Alberto Fernández, en Sergio Massa. Entonces me parece que ahí falló el kirchnerismo profundamente en no lograr un trasvasamiento y una generación, una acumulación de poder en determinados actores que sean potables electoralmente. Si hoy nos ponemos a ver, qué candidato puede tener el kirchnerismo a nivel nacional, y Kicillof, pero que tampoco es del riñón, por ejemplo, de la cámpora, digamos, el riñón más duro del kirchnerismo. Pero Kicillof. Después no hay más, no hay más nada, o hay muy poco con volumen electoral para competir a nivel nacional. Entonces me parece que se olvidó un poco eso, que está surgiendo, instancias de formación, nosotros llevamos adelante nuestro curso, están surgiendo distintas unidades básicas del país, en distintas organizaciones, hay una inquietud, una falta de certezas que busca justamente respuestas en cuestiones históricas, políticas, en el estudio y demás, lo cual me parece sumamente valioso. Y después creo que tenemos que dejar de lado algunas prácticas. El tema de lo corrompido que está cierta dirigencia política, esto de Insaurralde de estar en yate con una mujer en Marbella mientras ocurrían las elecciones, estábamos en campaña electoral,
digo, el enriquecimiento de un montón de dirigentes, la construcción de casinos sindicales, por ejemplo. Digo, se abandonó mucho de la dirigencia política la austeridad, se dejó de tributar para el conjunto para pasar a tributar para la organización. Es una lógica muy facciosa, muy sectaria. Se rompió justamente con esta idea de Perón de que primero está la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Hay mucho interés personal dando vuelta. Se abandonó la idea de una causa trascendental y es todo tacticismo, todo coyuntura. No se planifica estratégicamente, no se comunica bien. Creemos que las banderas que nos interesan a nosotros son las que les interesa a la gente. Pensamos que podemos convencer a alguien hablándole de aborto sí o aborto no. Bueno, eso hace un tiempo, hoy habrá otras banderas, cuando en realidad las demandas por ahí eran otras. Bueno, me parece que hubo un conjunto de equivocaciones y que a partir de la autocrítica se puede empezar a construir algo distinto. Bueno, la última pregunta, Pablo, y agradecerte por tu tiempo también, tiene que ver con algo que has nombrado en esta última respuesta, que son los cursos que estás dando. Contanos un poco cómo es eso, y junto con esta pregunta, algo de lo que dijiste al final, o sobre el final, que es esto de los errores por ahí, o la crítica o la autocrítica que tiene que hacer el movimiento nacional y popular, o que tiene que hacer por ahí el justicialismo o el peronismo. Las dos cosas, que me cuentes de qué se tratan estos cursos y qué te dicen los peronistas, qué te dicen los kirchneristas cuando haces estas críticas. Bueno, en primer lugar, el curso se llevó adelante justamente porque yo venía visualizando esto, una cantidad de compañeros que me pedían recomendación de lecturas, me hacían preguntas y demás, y me di cuenta que hubo un crecimiento justamente en la sed de conocimiento, ¿no? En la voluntad de los distintos compañeros a lo largo y ancho del país de poder formarse, de poder introducirse en algunas ideas políticas básicas. Y bueno, nos animamos a alargar el curso, era mi primera experiencia más pedagógica, realmente salió muy bien, fueron 4 clases que hoy las estamos ofreciendo de forma grabada, y también la bibliografía a un precio sumamente módico, que obviamente nos ayuda también a sostener. Lo que hacemos nosotros implica mucho laburo, obviamente que lo tomamos como militancia, pero implica mucho trabajo, leer, investigar, escribir, sintetizar, grabar videos. Bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? Que también se dedican a la comunicación, implica mucho laburo, y bueno, una forma también de financiamiento que encontramos fue esta de los cursos. Realmente salió muy bien, la gente estaba sumamente conforme. Fue un curso sobre introducción al pensamiento nacional, trabajamos básicamente lo que fue Forja, Jaureche, Calabrini, Ortiz, toda esa parte, trabajamos mucho peronismo, trabajamos intelectuales militares, Sabio, Mosconi, Pistarini, y trabajamos también la izquierda nacional, para agregarle una variante marxista al análisis. Es un curso que estamos ofreciendo en este momento en Rosca y Tinto, nos pueden escribir al privado, lo ofrecemos a muy bajo precio, porque en realidad lo que nos interesa es que pueda correr el conocimiento, y nada, esto, para introducirse en algunas ideas generales, no para convertirse en eruditos o en académicos, sino para introducirse en la militancia y en la práctica política. Y la segunda parte, eso, bueno, un poco sí. Eran, sí, decime. Un poco las que mencioné recién, las que yo veo profundamente. Me parece que también el peronismo perdió el sentido de la trascendencia. Justamente hoy estaba leyendo un artículo que habla de esto, ¿no? De los grandes relatos. En el siglo XX estaban los grandes relatos como el socialismo, que prometía la revolución y esfumar todas las clases sociales para poder ser felices, el iluminismo, que nos prometía que a través de la razón íbamos a poder ser mejores personas, íbamos a poder conocer la naturaleza, estar en mejores condiciones materiales. El cristianismo también es un gran relato que le da una explicación trascendente a la vida y demás. Yo ponía también como nombre al justicialismo. El justicialismo es un gran relato que tiene una vinculación con el pasado histórico de nuestra patria, que tiene una proyección hacia el futuro, que nos puede explicar dónde está el bien y dónde está el mal. Esto también es la capacidad de los grandes relatos en términos filosóficos, que no todo sea relativo. Y bueno, eso cambió, el peronismo pasó a ser un movimiento posmoderno más, un partido liberal,
que garantiza el statu quo y reproduce el statu quo, y me parece que tenemos que volver a reivindicar la grandeza nacional, las gestas heroicas que tuvo este país, reivindicar nuestras tradiciones que fueron muy atacadas fundamentalmente por el progresismo, por la izquierda. Obviamente es un nacionalismo nuestro de inclusión, de amor, de patria grande. No queremos un nacionalismo de exclusión y ofensivo, pero sí reivindicar nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra historia, poder proyectar un futuro común, un destino común justamente, que todo deje de ser relativo, empezar a tener certezas, que las tres banderas del justicialismo puedan volver a levantarse, que no dé todo lo mismo, que la soberanía nacional sí sea importante, que se discuta más el rol del comercio exterior o los padecimientos del sistema financiero dominado por corporaciones extranjeras, en vez de discutirse el Twitter de Cristina que le comentó a Milei, ¿se entiende? Digo, tener visión y vocación de grandeza, abandonar el partido pequeño burgués y de statu quo que nos convertimos, volver a hacer un gran movimiento y un frente de liberación nacional. Así que me parece que esa es por ahí la crítica principal en términos filosóficos y que creo que tenemos que revertir para volver a creer en un futuro que iguale a todos los compatriotas, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el contacto. La verdad, estamos chochos de escucharte, de conocerte, te seguimos y nada, chochos de hablar con vos esta noche. Gracias, Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Chao. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.